Es que es la cuarta vez que grabamos, ya no puedo más. La última ha sido culpa mía. Lo admito, lo reconozco. No, a ver, no pasa nada, tía. No pasa nada. No le he dado a grabar el vídeo. Ay, Dios mío. Y las otras veces... Madre desgraciada. Es que... Y las otras veces... Se ha cagado una perra. Una de sus dos perras se ha cagado... Nosotras no, ¿eh? En plan, nosotros no. No somos nosotras esa perra. Pero le ha dado diarrea, se ha puesto a cagar. A la otra perra de repente ha empezado a ladrar por algún motivo que nadie conoce. Tenía Luego... mucho que decir en el podcast. Sí. Está sonando el de la segadora constantemente. No sé si se oye, pero hay un tío que está botando todos los arbustos del barrio. Está segando muy fuerte, desde las 7:30, ¿eh? Te seguro. Escúchame, madruga más que los gym bros. Y luego, de repente, ha entrado tu madre. Y ha decidido hablar. Porque sí, porque somos humanos y hablamos. Claro. Somos personas y tenemos sentimientos. Somos sentimientos y tenemos... ¡Eso! No sé decir ni a Rajoy ya. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos a este podcast. Primer podcast. De Y pobres y desgraciadas. sencillamente hemos venido a rajar. Sí. Hoy vamos a contaros un poco, por introducir un poco el tema, quiénes somos, cómo nos conocimos, porque los que me conocen a mí no te conocen a ti, y los que te conocen a ti no me conocen a mí. Entonces vamos a hacer De que hecho, todo el mundo nos conozca. Pausa, perdón que te interrumpa. No tenemos a nadie en común. Ya. En plan, nunca hemos tenido a nadie en común. Pero es que esto va a unir, bueno, a gente de taekwondo. Sí tenemos a alguien en común que nos ha hecho una pregunta muy bonita y desde aquí le mandamos todo nuestro amor. Bueno, ahora iremos. En la estructura, Raquel, la estructura. La estructura. Es que Raquel no ha seguido nunca la estructura. Llevo 10 minutazos desarrollando la estructura y Raquel ha dicho, pues me suda los co... Pues vamos a empezar por lo último. Ya está, y se acabó el podcast, fin. Bueno, llegados hasta aquí, prosigue con la introducción. Nada, que vamos a hablar un poco de cómo surgió esta idea, de quiénes somos, por si alguien lo quiere saber. A lo mejor nadie lo quiere saber y salta en programa 2. Sí. Y pues eso, Y ya un está. poco más. Dentro intro. Contando nuestras historias, sin filtro ni piedad, rajando con humor de la vida y su maldad, pero siempre con amor por nuestra salud mental. Pobre sí. Pobres y desgraciadas. Un podcast de dos lisiadas. Por ejemplo. ¿Por qué no? Why not? ¿Qué pasa? Bueno, hoy hemos venido a hablar un poco de cómo nos conocimos. Sí, pero yo creo que antes, vamos a ver quiénes somos. Es verdad. Y hay que hablar mucho de dónde nos conocimos. Hay que desarrollar mucho chisme. Vamos a empezar fuertecitos este podcast, Ya, ¿eh? este podcast se vienen cositas. Si quieres empezar tú. Pues bueno, me llamo Raquel, pero por favor no me llamáis Raquel, si me podéis llamar Rachel o Rach, lo agradezco, o Rach. Acepto todas las variaciones de mi nombre menos el mío propio. Lo que diga el registro civil no me representa. No soy yo, ¿vale? No me representa. Estudio animación, aunque no me va muy bien, porque no soy la persona más animada del mundo. Tomo antidepresivos y desde que los tomo sí lo soy. Sí soy, amigas, pero no sé. También, como ha dicho Chris antes, pero no lo estabais escuchando porque hace una toma lloro mucho y me pasan muchas desgracias y por suerte tengo a Chris que siempre está para escuchar todas ellas. Maricadas no. O sea, ya me estás empezando con cursiladas a estas horas. Llevamos 3 minutos de podcast y ya está siendo una... No. Vaya, no. Mi amiga la que menos me quiere. Ojalá fuera la que menos te quisiera. Ya. ¡Oh! ¡Movida! Es que en unos podcasts hablaremos de eso. ¡Viene la gorda! Se viene lo gordo al podcast. En fin. Y no sé, estudié comunicación audiovisual, así que soy una desgraciada ya desde hace muchos años. Pero ahora estudio animación y me gusta mucho y soy feliz. Es todo como tu último deseo, ser feliz. A ver cuándo coño llega. A ver, no quería decir que estaba manifestando, pero sí. Al tiro, reina. ¿Y tu bebé? Yo me llamo Chris, con K. ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo?
¿Te llamas Cristina? ¿En serio? No, no me llamo Cristina. Ese nombre, rehuso de usar ese nombre. Ya te pasa como a mí. El registro civil no es lo nuestro. No, no, yo al registro civil cualquier día voy a ir con gasolina y de un chemero, en plan. Quien venga aquí de invitado y me llame Raquel, hago boxeo. Atreverse. Y taekwondo. Y taekwondo. Soy una máquina de matar. Y encima soy Aries. Cuidado. Claro, y es muy alta. Como te pegue una hostia, Cuidado. vais a estar escupiendo muelas hasta que os jubiléis. ¿Cuántas tienen? Qué miedo. Es como los tiburones que van, Literal. que vuelven a salirle dientes. Yo pegándome con un tiburón blanco. En fin, Cris, por favor, Bueno, sí, introdúcete. sí, Cris con K, por favor. Estudio Derecho. Lloro mucho. Me gusta comer mucho. Y hay quien se atrevió a decir que yo era una dramática. Prepárate porque aún no has visto nada. Prepárate porque aquí verdaderamente se viene todo el drama. Prepárate porque hay un putísimo capítulo hablando de ti. Hijo de puta. Dijo. Pero ahora no es el momento de hablar de ese tema. Sí. Claro, es que este podcast es para rajar. Sí, o sea, Cris y yo queremos con nuestras rajadas hacer... Con nuestros traumas, o sea... Sí, realmente este podcast lo podríamos haber llamado Monetizando Traumas, pero era como muy directo. Ya, había que ponerle un nombre que represente más a la gente, ¿no? Porque yo creo que todo el mundo es un poco pobre y desgraciado. Y si no lo eres, pues no vengas a escuchar esto, amigo. Por favor, vete a ser feliz y a disfrutar de tu vida. Y ya está. La que puede, puede. Nosotras no podemos. Y la que no, pues aquí está haciendo un podcast, ¿sabes? Efectivamente. Bueno, tenemos que hablar de cómo nos conocimos. Porque tú y yo no nacimos de la misma incubadora. Ya. No somos hermanas gemelas, aunque parezca mentira, porque somos dos chicas guapísimas. Pues literalmente idénticas. Evidentemente. Vamos, nos asemejamos en todos, menos en los blancos de los ojos. Entonces, ¿cómo nos conocimos? Yo creo que cada una tenemos que dar nuestro punto de vista. Sí, porque cuenta es el tuyo una tú cosa primero. Un poco rara. O sea, bueno, yo como todo el mundo tenía por allá por el año 1900 un canal de YouTube y hacía vídeos que no veían ni mis padres, sinceramente, pero yo me lo pasaba muy bien, oye. Y algún día, si esto llega mucho, yo me comprometo aquí a que todos veamos juntos los vídeos que están en oculto de mi canal de YouTube. Pausa. Es más, vamos a traer aquí a Perro Sánchez como otro podcast que no mencionaremos porque aquí no hacemos publicidad, pero vamos a traerle aquí. Pero que a mí me gusta mucho ese podcast, Sí, y a mí también. la verdad. Pero que lo vamos a traer aquí y va a ver y Pedro Sánchez va a comentar. Ya os he dicho Pedro o Perro. Bueno, Los dos vienen. O sea, perros hay, Pedros en mi casa, por lo que sea también. y va a venir y va a ver esos vídeos y los va a comentar. Vale. He dicho. Y va a tener que contar una desgracia que pobre tiene un podcast de 24 horas. Bueno, sigue. Estabas en que hacías vídeos en YouTube. Yo hacía vídeos en YouTube. Y por lo que sea del destino, tú los veías. Sí, en plan, yo creo que era un poco por el tema este... ¿Cómo se dice? Iba a decir el boomer. Por el algoritmo. Sí, por el boomer. ¿Quién? Por el algoritmo de YouTube y que al final estábamos en el mismo municipio. Sí. Y yo también subía vídeos de YouTube, entonces yo creo que pues por ahí Y iría nos la cosa. unió. Pero la cosa es que Cris y yo íbamos juntas a taekwondo. Íbamos Cris y yo juntas a taekwondo, ¿vale? Y pues un día que yo estaba saliendo de taekwondo, no voy a poder dejar esto bien. Pues dejar el putísimo suelo. Un día que tú y yo estábamos juntas en taekwondo y yo estaba saliendo de clase y tú creo que ibas a entrar en los vestuarios de taekwondo, coincidimos y yo nunca he tenido problema en hablar con todo el mundo, que eso me pasa mucho. Sí. O sea, yo me considero una persona tímida, pero yo creo que el mundo en general no me considera así, es una cosa, es una percepción interior, ¿vale? Y de repente esta muchacha me vino a hablar súper como, en plan, hola, veo tus vídeos, me gusta mucho lo que haces. Y yo dije, es la primera vez que alguien me va a pedir una foto. Alguien de mis 80 seguidores me ha pedido una foto, sí por... No me pidió ninguna foto, pero estuvimos ahí hablando. Y desde entonces fue como...
Como cuando amor a primera vista, pero de amistad, el poder de la amistad. Total. Surgió ahí, ya directamente. Y yo dije, es que a esta persona la amo, que no me cuesta nada, porque la verdad, a ver, no te sientas muy especial. Porque yo veo a cualquier persona, me dice, hola, y yo digo, qué majo, me cae genial, le quiero. Ya está, es mi amigo. Tampoco me puedo sentir especial porque estemos haciendo un podcast. Eso sí. Ah, vale. ¿Con cuánta gente tengo podcast? Yo con 0. De momento. Claro, seguro que vas por ahí poniéndome los cuernos. No, jamás, jamás. A ver si en verdad serías la primera persona que no me pone los cuernos. De eso también se rajará. Sí, no, de eso. ¡Oh! La ¿No que sabéis se la viene. de gente que tenemos para hablar de relaciones tóxicas? O sea, me hace pensar que el mundo es todavía peor de lo que yo pensaba. Dilo, reina. Pero sí, y ese fue mi punto de vista. Y desde entonces, pues se creó una bonita amistad. Mi punto de vista, es que yo no sé por qué, o sea, yo también subía vídeos a YouTube, esos vídeos no se van a ver. No se van a ver. Pero Sánchez no En verá. plan, nadie los va a ver nunca jamás. Sí, amigos, tranquilos. O sea, sí que es verdad que están en borradores los míos, creo que como los tuyos, pero a mí me vais a tener que apuntar con una pistola en la cabeza. Porque además yo es que era, iba a decir jovencísima, me la tendría... Ya. Es que yo cuando estaba subiendo vídeos a YouTube yo tenía 14 años. Ya. O sea, bueno, claro, entonces cringe muchísimo. Más que el que de este podcast dentro de 20. Más que este proyecto de cuarto de la ESO. Total. Entonces, pues yo no sé por qué yo me encontré a Raquel. Y dije, coño, esta chica me suena. Y efectivamente, y de repente vi que también fue... yo no sé por qué te descubrí en Instagram. Yo no sé, o sea, no sé por qué. Sé que fue primero en YouTube y luego sé que fue en Instagram. Porque la gente de taekwondo tendríamos gente que nos siguiera. Pues seguramente. Entonces, el caso es que yo la vi, le di a seguir tal, y yo, ay, qué maja, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y es que además esta muchacha siempre iba por taekwondo con una cámara. Sí. Siempre, o sea, iba ella y la cámara. Sí. Y a mí también me gustaba mucho. También bueno, tenemos y que me gusta. rajar de cuando la gente se aprovechaba de mí muchísimo, que eso no está apuntado, por ir con una cámara. Dale, reina. Dale, reina. Es que- podcast. Entonces el caso es que ella estaba siempre con la cámara y a mí me gustaba mucho, bueno, y me gusta el tema de la fotografía, tal, y yo, pues ahora lo típico de, joder, qué chica más interesante, ¿no? O sea, yo lo veía a la lejanía y, ¿sabes cuando te gusta alguien pero en plan de quieres ser su amigo? No en plan de que te gusta de te Sí. como los morros, sino en plan de quiero ser tu amigo. A ver. Y yo no sabía cómo acceder a ella, pero de repente un día yo dije... Nos encontramos cara a cara. Y yo dije, ya está, en plan, es mi momento, o sea, tengo dos opciones, o mirarla según va pasando así. ¡Qué miedo! Tenía Y yo con mi traje de taekwondo así. tenía esa opción y parecer un asesino en serie o intentar hablar con ella. Y lo único que se me ocurrió, porque no se me ocurría decirle, oye, me pareces una chica chulísima, quiero ser tu amiga, yo también hago mierdas en YouTube. No, yo dije, voy a fingir ser una fan, porque yo estaba completamente segura de que esta persona la tenía que parar por la calle. Tú fuiste la única persona literal, o sea, literal. Entonces, claro, pues de ahí empezó. Y también recuerdo que empezamos a hablar más, porque sí que teníamos contacto, pero cuando coincidíamos allí. Sí. Y sí, tal, lo seguimos en Instagram, pero empezamos a hablar cuando yo tuve un brote de ansiedad y yo en aquellos momentos, si tenía un brote de ansiedad por algún motivo extraño que desconozco, lo tenía que publicar. Y tú me contestaste. Bien hecho, también te digo. Las cosas estas hay que visualizarlas. Es que no me acuerdo exactamente, o sea, yo sé que fue un brote heavy que me dio y que estaba como, es que no era pidiendo ayuda, pero sí en plan que estaba muy triste y toda la pesca. Y que tú me hablaste en plan de, oye, tal, ¿qué te pasa? Y fue ahí cuando empezamos a hablar y fue en esa conversación cuando nos dimos los números. De eso sí que me acuerdo porque no me acuerdo del brote, pero de tu amistad sí. En plan, yo me acuerdo así. Oh, Lo tengo en mi mente. Eso es verdad. eso no me acordaba yo. Porque soy tonta. No digas eso de mi amiga. Lo siento, yo voy por el mundo en plan, como todo bien. Y luego soy la mayor desgracia del planeta. Pero sí, de hecho, voy a encontrar esa conversación en algún momento. En algún momento voy a dedicarme a subir Instagram. Solo para empezar, ay, sería muy bonito. Sí, ahora. Me gustaría mucho. Ahora, es que son 8 años de amistad subiendo conversación. Ya. O sea, me voy a cagar en mi padre. Bueno, se tendrá que hacer. Bueno, pues así. Pues ya hay una perra aquí con diarrea, pues puede haber dos. ¿Y por qué tengo que tener yo diarrea? Manifestando. No, cállate que mi conejo también tiene diarrea. ¡Mascota!
Tengo un conejo de mascota. Mascota, por favor. Madre mía. Y eso, así nos conocimos. Sí. Y desde entonces surgió una bonita amistad basada solo en contar dramas y traumas y solo quedar cuando teníamos que llorar. Sí. Y quedar solo para decir, nos metemos en este coche, lloramos, nos comemos una cosa deliciosa. Me parece como nos metemos en un coche con una cosa deliciosa. Me parece que está quedando muy mal. Pero vamos a un restaurante de comida rápida. Raquel, cállate. Es que Chris y yo nunca hemos tenido nada más allá que el poder de la amistad, ¿vale? Es que sería como a mi hermana. Oh no. Ay, Qué imagen me ha venido a la cabeza. cállate, no, cállate. Ya bastantes traumas tenemos. Como... Ya, eso es, si se puede monetizar este también, pues ya sabes. Ah, claro. No, hombre, si esto da dinero, pues ya está. O sea, Bueno, ¿qué estábamos diciendo? nada. Es que me ha venido el trauma y ya no reacciono. Que solo quedábamos para contarnos mierda Pues un que poco, nos pasaba en la como vida. ahora. Sí. Un poco como ahora, debo decir, ¿eh? Sí, pero ahora también nos pasan cosas buenas. Porque este podcast, desde que lo empezamos a crear, todo ha salido. En plan, el universo ha sido como, sí, tía, pa'lante, tía. Dale, Menos dale. las 3 primeras tomas. Menos las 3 primeras, algo tenía que salir mal. El universo dice, vale, desgraciadas, ok, pero Pero sí, no, en general, la verdad, a mí, objetivamente hablando, esto me está haciendo muy feliz. a mí también. En plan, no por el hecho de me voy a hacer millonaria, y tal, en plan, me la suda, pero por el hecho de pasar tiempo contigo y de hacer gilipollas contigo. Iba a decir justo eso. No, con nada, no. Uy, ya empezamos. Iba a decir justo eso. Te lo Soy juro. un que soy un ser de oscuridad y esta gente se va a pensar que ahora tengo sentimientos. Y no se puede A pensar eso. partir de la ahora gente. tú vistiendo de negro y yo de blanco en cada podcast. Tú poniéndote un arito de estos de ángel y yo con los estos del diablo en plan, nos odio a todos. Es que sí somos, Un poco nuestra personalidad. Sí somos. Debo decir, sí. Sí somos. Y bueno, pues eso, todo ha salido muy bien. Y yo creo que deberíamos contar un poco también de, o sea, por qué este podcast, de qué va a ir y cómo surgió la idea, cómo ha salido todo tan bien. Sí, Raquel, pero eso de nuevo está al final de la estructura. Y ahora nos toca hacer otro juego de describirnos Ay, en 3 es verdad. palabras. Es que, ¿ves eso de que Raquel se la estructura? Es que Sí, es real. yo, Virgo, todo orden, tal, sota, caballo, rey, si es blanco, si es negro, Raquel. Yo, pues vamos a hablar de la última pregunta. Además es que la última pregunta, todo el rato. Perdón, amigas. Discúlpeme. Vale. No te perdono. Vamos a... Vaya. O no. Como hemos dicho antes, Sí. Chris y yo no tenemos mucha gente en común. O sea, yo me atrevería a decir que tenemos 2 personas en común. Sí. A punto y E punto. Y así. Y ya. Y ya, porque el resto son tus amigos y mis amigos. Sí. Entonces, para que nos conozcáis mejor, aunque ya creo que nos estáis conociendo un poquito, Yo creo que esta dinámica se está viendo bastante bien. vamos a hablar hoy también de escribirnos entre nosotras. Porque, hombre, si yo me describo yo, diría, reina, tía chulísima. No. Depende de cómo estés en ese momento. Ahora mismo, porque te has tomado los antidepresivos Ya. y estás súper happy. Encima me han subido la dosis de antidepresivos, entonces estoy ahora mismo que digo, una tía que se come el mundo y va por la calle y le piden fotos, ¿sabes? Yo intentando tener amistad contigo. Tú ese día el taekwondo. ¡Madre mía! ¡Scarlett Johansson! Buah, ojalá hubiera sido Scarlett Johansson. Madre de Dios. Entonces no habrías hablado conmigo si estuviera ahí Scarlett Johansson. Eso o me hubiera balanzado. En plan, no habría punto medio. O no la hubiera ni mirado o directamente hubiera ido como un Miura en plan, hola, por favor, quiéreme. Sí. Soy el amor de tu vida y tú no lo sabes. Bueno, de hecho es que Scarlett Johansson es mi mujer, estamos casadas. Lo que pasa es que ella no lo sabe. Sí, algún día cuando esto sea ricas y... ¿Qué loco de afortunadas? Ricas y afortunadas. Cuando esto sea ricas y afortunadas, la traeremos de invitada. Sí. Sí. Obviamente. Y ese día me estará dando todo el rato la manito y me dirá, sí, sí, cariño, lo que tú digas. Y yo, ya está. Y tú, a mí, no, con Scarlett Johansson. Y yo, A ver. y yo, Sí.
¿qué le hacemos? Pues sí, pues ya está. Y si eso pasa, pues estaré yo aquí, así, en un ladito, y ellas ahí liándose, y yo, bueno, A pues ver, es que- os voy a contar. Es que todo lo que te puedo decir es, gana un Oscar y entonces igual diré, pues a lo mejor de repente... No, es que ni con esas, hija, Ya, ni con esas. Es que Lo siento. Es que me resultas como tan familiar en un Ya. sentido... Sí, No, ya, entiendo. o sea... Pero eso, como estamos diciendo, como no tenemos tanta gente en común, nos vamos a describir la una a la otra, porque describirnos a nosotras mismas sería algo como... Sí, Como que me mandan mi psicóloga, que si nos estás escuchando un besico, y ya, ¿sabes? Nadie preguntó. Y que sobre mi además tú juegas psicóloga. con ventaja, estás drogada. Ya, Claro. también. Entonces, empieza tú. ¿Qué soy para ti? Ay, mierda, emociones. No sé, me da miedo las emociones. Es que... Esto es como cuando te Lanzas pregun- tú una y yo otra, y Venga. así vamos pensando. Venga, es que es como muchas cosas, pero al final solo se puede resumir en guay. Ya. ¡Ay, qué bonito! Y yo, ya. Es con muchas cosas guay, sí. A ver, evidentemente. Sí. Es que sí soy. No, pero, no. pero tipo, en plan, me hace sentir que estoy muy... O sea, no sé, estoy tranquilita, siempre nos pasan cosas graciosas, estamos todo el día riendo, no sé, en plan... Sí. O sea, tipo, cuando digo, he quedado con Raquel para hacer lo que sea, es como, qué guay. Estamos haciendo nuestras mierdas, qué guay. Me pasa. Pero no puedo decir guay porque sería muy fácil decir simplemente guay. Pero sí, o sea... ¿Qué me estás llamando, Sosa? No, que joder, que sería una copiota de mierda. Pero sí, yo creo que... O sea, tú también eres muy guay y me pasa lo mismo, pero voy a buscar otra. Y yo creo que, Chris, y me voy a poner emotiva, la primera palabra que yo pienso de ti va a ser como la más fuerte de las tres, vamos a empezar fuerte, es resiliente. Te lo prometo. O sea, a Chris le pasan una de mierdas y siempre viene, lloramos y acabamos riéndonos y viendo de lo malo, en plan, hacer comedia. Y Claro. eso es algo que, Chris, tú para mí, si pienso la primera palabra que se me viene a la cabeza, aparte de tía chulísima, es resiliente. Es que es la verdad, os lo prometo, de verdad, Vas a hacer que llore en el primer podcast. Y en el siguiente también. Y no, que yo soy un ser de oscuridad. A ver, todo esto es mentira, ¿eh? Todo esto que ha dicho Raquel, esto es mentira. No, pero, jo, es verdad. Sí, es la primera palabra que yo pienso en ti. De las tres, la que más fuerza tiene para mí. Joder, Raquel, eso es muy bonito, De ¿eh? verdad, Y por eso, y introduzco aquí anécdota, yo fui a firmar el testamento vital. Amigos, todo el mundo a hacer el testamento vital porque ayuda a los médicos mucho si algún día pues os tienen que eutanasiar. Claro, si os pegáis una tremenda hostia, de Con el repente al coche. médico le salvas la vida. Le ayudas a tu familia, a tu médico, porque no tienen que tomar ellos las decisiones, sino que las tomas tú. Pero siempre te dicen que pongas como una persona aparte. Y yo estaba entre Chris y la que puse, pero porque dije, no quiero meter a Chris que se pelee con toda mi familia, porque sé que ella piensa exactamente igual que yo en esos temas y sé que harías lo mejor para mí, pero no quiero que toda mi familia vaya en plan... ¿sabes? Entonces, pero es verdad que entre las dos personas que pensé, tú eras una. Entonces sabía que ibas a elegir bien y si alguien quiero que me mate, eres tú, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto? Que yo estoy tan completamente segura de que si llegase el médico a decir cualquier mierda y yo no estuviera de acuerdo, pero yo estaría como, es que Raquel sé que estaría de acuerdo con esto, yo directamente haría lo que, en plan, si hay que desenchufar, yo desenchufo. El médico, pero eso es un asesinato, yo, cállese. Tú, lo tenemos que ver con el juez, me defiendo a mí misma. Sí, yo automáticamente, bueno, eso habrá que verlo. Siguiente palabra. Me recuerdas mucho a la tranquilidad del atardecer. Pero qué cosa más bonita y poética es esta. Es que me... ¿Sabes? En plan, Mi corazón. o sea, como con los colores, ¿sabes el momento ese de pausa de estoy viendo un atardecer, estoy de chill, estoy súper relajado? Me recuerdas mazo a eso. En plan, para mí, de verdad, cuando vengo contigo estoy muy tranquila. Por ejemplo, yo venía muy nerviosa porque la verdad que llevo una semana de locos, Sí. entre unas movidas y otras. La verdad que es una semana bastante complicada, llevo 3 semanas bastante tal. Pero es que he venido contigo, venía estresada, venía con el coche, venía, o sea, de esto que te notas nervioso, pero de repente... Rum, rum. Yo con el coche...
repente pierdo una rueda. Yo, me da igual, sigo pisando el acelerador. Bueno, de hecho ya ha habido un pollas en la rotonda, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Que dónde sacáis el carnet? ¿En los Choco Crispies? No, esto voy a hacer la rotonda. Sí, no, te lo juro, la furgoneta ahí que vamos, no me bajé y le di 4 porque dije, bueno. Porque tenías ganas de perder con tu coche pequeñito. Pues sí, principalmente porque mi coche es muy chiquitito y segundo porque la verdad que cuando vi al hombre dije, buah, este va al gym y me cruza la cara en un instante. Pero bueno, el caso, que aprendas a tomar las rotondas, ¿eh? Mucho curl de bíceps y mucho y luego el brum brum, muy mal, muy mal. Pero tú me sientes así, yo te juro que yo a mí me siento como el audio ese de todo el día, te lo juro. ¿Sabes cuál te digo? Sí. Ese audio, yo me siento eso en mi cabeza todo el día. Pero yo creo que sí que es verdad que a la gente en general, como que cuando le pasa algo malo, estoy como... O sea, sé separar, o cuando están un poco en un estado de ánimo que no sea extremadamente feliz todo el tiempo, que es todo el mundo, ¿sabes? Como que sé muy bien parar eso, decir, vale, vamos a solucionar, vamos a tranquilizarnos todos un poquito, y luego ya todo... No, pero a mí sobre todo también es el tema de tus vibras, porque yo creo que eres una de las mejores personas que yo he conocido. Y no en plan, te lo juro, o sea, si hay algo que sería... O sea, si tú buscas en la RAE definición de buena persona, yo creo que apareces tú. Lo que une taekwondo. Lo que une taekwondo que no lo separe. Esas peleas que hemos tenido en taekwondo, las dos juntas, que no las separe nadie. Qué bonito, Chris Hope. No, pero es verdad, joder, porque igual que hay gente que dices, sí, me da buena vibra, pero es la típica persona que dices, tiene sus luces, sus sombras, como todo el mundo, ¿me entiendes? Pero en ti hay mucha luz. Entonces, a mí me recuerda mucho a ese momento del atardecer de estoy de chill, ha sido un día súper guay, tal, no sé qué. Lo típico que te sientes cansado porque siempre estamos haciendo cosas, siempre estamos haciendo alguna movida, lo que es del tipo que sea. Entonces, siempre es... pero pausa. Sí, pero es como ese cansancio feliz de decir, joder, qué guay, he estado haciendo las cosas que quería con una persona a la que quería, ¿sabes? Y quieres, espero, tú en pasado. No. Yo de repente la persona más odiada del mundo. No. Ya no me ama. No, yo en el momento en el cual hemos decidido iniciar un tipo de relación fuera de la amistad, es decir, esta relación laboral... Sí. Esta relación de... Yo en ese momento he dicho, ya está, porque el dinero y la amistad no se pueden juntar. Ya está. Ya está, donde tenga la olla no metas la... No metas la cuac. En todas las cosas que voy a tener que censurar luego cuando edite. Es que yo soy muy mal hablada. Dios mío. Soy muy mal hablada. Chris, gracias por hacerme mi trabajo mucho más difícil. Gracias. De nada, si es para que hagas algo, que ya que estás en paro. Estoy de excedencia. Hablemos con propiedad. Hable usted con propiedad, letrada. Por favor, estoy de excedencia. Yo para mí, siguiente palabra, y es una palabra que voy a tener que explicar, pero tú eres una persona todo el tiempo sorprendente. No, sí. Te lo prometo, en plan, yo me junto contigo y es como cada cosa que descubro de ti, que sigo descubriendo cosas después de tanto tiempo, es como, ¡buah, qué tía más guay! Y es como todo el rato, como en plan ir a un cumpleaños de niños, pero como ir a un parque de bolas y de repente encontrarte un tobogán que es increíble y tú decir, ¡buah, esto no estaba aquí antes! Voy. Es como todo el rato, en plan, no sé cómo explicarlo, pero sorprendente. Lo dices porque ahora he decidido meterme a hacer manifestaciones. No exactamente por eso, pero en plan, cada cosa que me cuentas de ti, o cada cosa que descubro de ti, que por suerte sigo descubriendo cosas muy chulas de ti, no sé, sorprendente. Qué guay, hijo. Te lo prometo. No me sale en plan sorprendente como la luna llena, pero... Y es que a ti no te pasa cuando piensas en alguien que te recuerdan como a una imagen, no a una palabra. Sí. Por eso yo es que... Tú vas a tratar de ir a un parque de bolas. Dios mío. El nivel de las metáforas. La poeta, la rapera. La peor persona del mundo. No puedo llorar, que me he maquillado para esto. Espero que estés apreciando mi eyeliner rosa. Y tampoco puedes llorar porque te has tomado las pastillas. Es que el otro día, pausa. ¿Cuántos vamos? Bueno, me da igual. Cat Kit. Es que el otro día terminamos de ver una serie que se morían prácticamente todos los personajes. Se murió el personaje principal. Se murió mi favorito, mi marido, del que algún día hablaremos aquí.
Sí, y empezó esta mujer. Tenía abrazados como 6 peluches y 2 cojines y empieza... ¡Quiero llorar, pero no puedo llorar! Sí, yo quiero llorar, pero no puedo llorar. Es que es como mi cerebro. Dios, qué puta desgracia lo que acaba de pasar aquí. Es una pedazo de serie, ¿eh? Sí, algún día hablaremos de ella. Qué desgracia lo que acaba de pasar aquí. No puedo, o sea, quiero llorar, pero los antidepresivos en mi cabeza. El mono con platillos, no. Y yo por dentro. No me puedo creer que este personaje haya muerto. Mi cabeza, Fran. ¿Sabes? Te lo juro. Y yo solo cogiendo peluches e intentando lidiar con esas 2 emociones que estaban dentro de mí, que no podían ser al mismo tiempo, ¿sabes? Pero sí, me pasa. Me pasa. Sí, es que... Joder, es que vivir la vida con pastillas es una mierda, Sí. ¿eh? Es una mierda. Es una putísima mierda. Es una mierda, pero... te debo que decir que si llego a saber cómo son, lo habría hecho mucho antes. Algún día hablaremos también de eso. Sí, de esto también vamos a hablar. Es que hay una de temas aquí apuntados en nuestro cuaderno de podcast. Sí, para sacar el cuaderno de bitácora. O sea, aquí hay una de mierda apuntada que tengo que hablar que, bueno, que tendréis para rato. Sí. Esperemos que estéis aquí. ¿Y la tercera palabra? La tercera palabra. Os lo digo yo. Nos quedan a las 2 una cada una, así que como quieras. Dulce. Dulce. Sí, porque me recuerdan mucho como cuando, ¿sabes? Cuando comes un caramelo, en plan que estás bajo de energía y te comes un caramelo, que es como, ¡ay, qué dulce! Y de repente notas como todo el azúcar subiéndote y estás como un niño en plan de, ¡madre mía! Sí, como un niño con muchísima energía, de repente. Como de repente, ¡madre mía, voy a jugar 4 horas al fútbol! Pues un poco así. Un poco así, la verdad. Pero me recuerda... Además eres... Yo luego en boxeo. Dulce. Dulce, compadre. Además, concretamente, la piruleta roja. ¡Hala! Me encanta ese. La piruleta roja que se te queda luego la lengua roja. O sea que permanezco. Permaneces. Qué bonito. Claro que permaneces, bebé. Madre mía. Me gusta. O sea, soy un atardecer con una pirueta roja. Es que qué momento más bonito. O sea, es que ¿tienes algún plan para mañana? No, para mañana sí que tienes planes, pero el día en el que no tengas planes vamos a hacer eso juntas. Vamos a irnos con el coche a un mirador a ver el atardecer comiendo piruletas. No, eso es muy gay. Como tu tatuaje. La tercera palabra que me describa espero que sea gay. Podría ser, pero la tercera palabra para mí que eres es como... Bueno, tía chulísima es un concepto que eres, pero para mí es tía chulísima con el extra de increíblemente divertida. Te lo juro, o sea, yo sé que quedo contigo y voy a pasar un rato de putísima madre. O sea, voy a contarte todo esto y voy a llorar y luego sé que todo se va a dar la vuelta. Vamos a reír, vamos a hablar de nuestros traumas y ahora mismo vamos a los traumas, pero como que saber que tú eres capaz siempre de toda la ansiedad que tengo yo, darle la vuelta para que a mí me haga gracia, es que eres una persona que no quiero perder en toda mi vida. Yo esto nunca te lo he dicho, pero es una cosa que sí que le he dado muchas veces muchas vueltas y es que a mí... Pero yo creo que es porque siempre que estamos siempre que estamos juntos de alguna manera siempre estamos Sí. felices. Sí. Me cuesta mucho imaginarte con ansiedad. En plan, te he visto con ansiedad, con mucha ansiedad de hecho, pero Cuando apunto amigo, no expareja, ahí estaba que me iba a dar un ataque. hostia, es que Es que anda, que no hay que rajar aquí de gente. no, sí, no. Y es que tengo tantos apuntos que vamos a tener que poner Y a pedido. cuando el E punto... Es que lo del E punto... Me encanta porque estamos hablando como la amiga de pueblo de... ¡Oh! Se vienen movidas. Sí. No, pero... O sea, sí que te he visto con ansiedad, mucha. Pero ya está tu madre. ¿Eh? Sí, no pasa nada. Es que se me hace difícil, en plan... Siempre estamos tan felices. Ya. Se me Es hace- que siempre y- que nos juntamos, a mí es como que... A ver, por O sea, decirlo como de que alguna forma, se me hacemos para así. el mundo. Pero en plan bien. Sí. Ay, qué bonito, ¿no? Pero en plan, o sea... Te voy a es- matar, pero en plan bien. Es como... Está pasando toda esta mierda. Pausa para un cat kit. Pausa para un cat kit.
todo genial y luego ya con esa energía que me llevo de haber quedado contigo, afronto mucho mejor el día después de todas las mierdas que pasan. Es que, o sea, por eso te digo que me cuesta a veces. O sea, sí, es como si tengo recuerdos tuyos con ansiedad y tú conmigo también, Sí, porque lo de las lloreras en tu coche Sí. han sido heavies. Sí. Pero es que me cuesta, cuando pienso en ti, nunca pienso en esa ansiedad. Pienso en como, no, es que Raquel siempre está feliz. Porque somos personas que nos quedamos con lo bueno. Sí, y porque somos muy guays. Sí, porque somos unas tías chulísimas. No como vosotros, pringaos. Oye, No os puedo insultar. Joder, qué gente tan blanda, vale. No os insulto, perdón, son mis amigos. Es verdad Todos. que es Yo verdad ya que les quiero a todos, ¿sabes? de repente hay un tío por ahí viéndonos de la India y tú, bestie. Pues puede pasar, porque yo estudio en un sitio que es internacional, entonces conozco a gente de todo el mundo. Es más, ayer una persona del Líbano, que nunca oirá esto, pero Gibi, si escuchas esto, te mando todo mi amor, me dijo, ¿de qué va a ir el podcast? Y yo contándoselo en inglés, en plan, pues va a ir de esto y de esto, y me dijo, me encantaría aprender español para escucharos, y yo pensando, ¿por qué la gente me dice cosas tan bonitas? Es que ya le quiero. Es que yo a esa persona viene un día y le doy un abrazo. ¿Qué voy a hacer? Claro, y luego te pones a hablar en libanés. No, eso no va a pasar. Ay, a mí en no. inglés. Claro, en English speak English. Ay, a mí sí me gustaría aprender esos idiomas. Yo es que me comunico con todo el mundo en inglés y suficiente ya. También. Bueno, pero sería en francés. Ya. Ah, en este podcast no se respeta a los franceses. Este podcast, si hay algo que nos tiene que unir a todos, es odiar a Francia. De hecho, tenemos un grupo de WhatsApp con otras 2 amigas nuestras que se llama Censura. Que se llama Francia. Que se llama Cosas feas para Francia. Sí, que se llama Francia. Literalmente se llama así. Que literalmente se llama así, pero... Francia. Si sois franceses, Pues vaya desgracia la la vuestra. verdad es que, Bueno. la verdad es que dejadme comunicaros desde mi papel aquí de conocer internacionalmente a mucha gente que toda Europa os odia. Lo peor de todo es que sí. Sí, O sea, sí, es que- de verdad, toda Europa odia a Francia. Odia a los franceses. Francia no, Francia es un lugar precioso, las cosas como son, odia a los franceses. Es un lugar muy bonito. Cuidado. Pero eso, toda Europa odia a los franceses y... A mí, una vez me dijo un muchacho, con yo mi acento español hablando en inglés, que jamás lo voy a cambiar, lo digo aquí y ahora, jamás lo voy a cambiar, cuando te dicen, tienes que elegir entre británico o americano. Amigo, me quedo con el mío y tengo un poco más de personalidad, ¿sabes? Y si no entiendes una palabra, pues ya intentaré repetirla de alguna otra forma. Me quedo con el mío y digo, hello. Y una vez me dijeron, ¿tú eres francesa? Y yo dije, eso es lo peor que le puedes decir a una persona de España y probablemente de Europa. Le dije, esto no te lo voy a perdonar en la vida. Entonces, Vince, si estás viendo esto... me cago Vince en- se llamaba judías. No, Vince. Ah, es que yo... Llamaba judía. Otra vez. Katkin, sí. No sé ya qué estaba diciendo. Que se llamaba Vince, se llamaba judías. Mi amigo judía. Tu amigo- No, pero es que tengo amigas judías también. Pero de otro tipo. Dejémoslo aquí. Se acabó. Y eso, Vince, si estás viendo esto, tú que eres americano, a partir de ahora voy a meterme contigo, voy a buscar qué es lo que más odiáis y voy a llamarte eso. Sí. A los canadienses. No te creas, ¿eh? ¿No? No te creas. Es que los Simpson hacen mucho humor de eso. Yo creo que odia más, y me parece ridículo, a México y estos sitios. En fin. Bueno, Jamás me metería contigo llamándote mexicano porque me parece lo mejor del mundo. En plan, la comida mexicana es mi favorita. No podría hacer eso. dilo, Reina, De verdad. dilo. Y eso. Pues ya está, pues hemos llegado aparte de con las 3 palabras, a muchísimas cosas. Yo creo que es buena idea para explicar ahora cómo surgió esta idea del podcast. ¿Tú te acuerdas? Yo no mucho. La verdad es que no, yo creo que un día dijimos, pues como Chris y yo, una cosa que nos une son las ideas millonarias, Sí. os lo prometo. O sea, algún día hablaremos de todas las que hemos tenido en Son bastantes. nuestra vida, porque hoy a lo mejor vamos un poco más de tiempo para acabar de hablar de todo esto, según el cronómetro que hay ahí. Un día, sin más, Chris y yo quedamos y hablamos de cómo hacernos millonarias. Y dijimos, vamos a hacer un podcast.
Y estábamos las dos, en plan, solo con decir podcast, ya estábamos las dos totalmente dentro. Sí, yo creo, de decir, sí. sí. Pero porque es que nuestra personalidad se basa en tener una locura de idea y automáticamente nuestro cerebro asumir que la vamos a llevar a cabo y el siguiente paso es, vale, ¿y cómo? O sea, nunca hay un momento de parar de decir, ¿realmente debería hacer esto? No debería. No sé, en plan, no hay una toma de decisión, simplemente vamos a ella. Y yo creo que de las ideas millonarias que hemos tenido, la única que se podía llevar a cabo era esta. Sí, porque es el problema, es que nuestras ideas millonarias eran muy buenas, pero nos faltaba capital. Ya. Porque en este mercado capitalista hay que tener dinero. No teníamos dinero. Y aparte, puede que fueran algunas un poco ilegales. Sí, pero nada raro, en plan, pero se nos había... ilegales... no, Ilegales en plan de... Se nada. nos ocurrió secuestrar 12 cacatúas y hacer un karaoke de cacatúas, pero... Pero comprar 12 cacatúas y darles trabajo me parece un poco ilegal. Feo para las cacatúas, por lo menos. Cacatúas del mundo, por favor, perdonadnos por esa idea. Pero me parece un pedazo de plan que decir, tú vas ahí, le cantas a la cacatúa. Es que era, en plan, mi idea era cada cacatúa una nota musical y que todas se organizasen, que hubiera una cacatúa directora. Es que, Dios mío, mi sueño más normal, te lo juro, mi sueño más normal. Una cacatúa directora que dirigiera las demás y de repente cantasen, pues, como canté yo La Donna de Móvil. Claro. Y tú de fondo, cantando. Ella es la base y la gente luego... Y ya está. Yo es que simplemente... Pero yo tengo que decir que yo pensaba cuidar muy bien a esas cacatúas y darles sueldo. No, es verdad, O Raquel. sea, yo soy vegetariana, no os penséis que yo quería maltratar a las cacatúas. Esas cacatúas iban a vivir mejor que yo. Sí. Iban a tener una casa y yo iba a seguir viviendo con mi padre. De hecho, tuvimos una conversación de cuál sería el sueldo de las cacatúas y al principio Raquel pensaba en darles dinero y yo le dije, ¿no sería mejor darles semillas? Y empezamos a calcular cuántas semillas podríamos darles a las cacatúas. Yo les quería dar dinero y que ellas ya decidieran en qué gastárselo, Claro. pero también luego piensas en qué se va a gastar el dinero una caca. Claro, es que tú imagínate que la cacatúa va y le dice a la señora, hola señora, quiero un sofá. Quiero esa jaula. Esa. ¿Sabes? Es que, pues claro, sonaba un poco raro. Pero yo las quería pagar. Sí. Luego yo dije, creo que es mejor en semillas, Sí. por lo que sea. Pero eso, surgió la idea de podcast y... Igual que lo de las cacatúas. Tú dijiste pobres y desgraciadas. No, yo dije desgraciadas y pobres. Sí, tú dijiste desgraciadas y pobres y yo lo único que aporté fue el cambio de orden. Sí. Mi amiga la más creativa. Sí, yo dije desgraciadas y pobres me suena peor. No, pero por ejemplo, a ver, que a mí se me ocurrió el nombre, pero que Raquel ha hecho el diseño. Las redes sociales sí que es verdad que han sido conjuntas. Pero, tío, tú... Y Raúl, desde aquí, que te mandamos un beso. Sí. Que creó todo. Sí, o sea, es como... O sea, está repartido. Sí, o sea, Chris y yo somos como lo principal, pero yo creo que hay dos personas detrás, Sí. Raúl y Miguel, que han ayudado mucho. Sí. Y desde aquí les mandamos pues mucho amor. Sí, lo que ella diga. Mucho amor. Y nada, desde entonces nos empezamos, o sea, yo creo que No hemos parado, ¿eh? nuestra vida se empezó a movilizar a que esto tenía que salir para adelante. Sí. Y, por ejemplo, el primer día que fuimos al mercado de la cosa multimedia. Es que no quiero decir ni una marca. Al mercado de la cosa No, multimedia. a ver, pausa. ¿Queremos decir marcas? Sí. Pagarnos, Cuando sí, nos paguen. al mercado de la cosa multimedia, fuimos y fuimos a mirar micros. Y Chris y yo, como somos pobres, como bien dice el título del podcast, en plan, el nombre del podcast, el título yo creo que es más de los capítulos o de lo Sí, que sea esto. bueno. Bueno, X. Fuimos ahí y estábamos mirando todos los micrófonos, los más baratos que había. Sí. Y tú te encontraste con alguien, no me acuerdo con Sí, quién. yo me encontré con Sheila, que es una amiga de hace mucho tiempo. Hola, Sheila. Tú te encontraste con ella y justo estaba el muchacho viniendo a ayudarnos, el Sí. muchacho que trabajaba ahí. ¿El muchacho quería ligar con Raquel? Que no, yo ¿Qué? creo que no, te lo juro, pero es que Pero- esa semana sentí que muchas personas querían ligar conmigo. Sí, quiso también ligar uno contigo en boxeo, tal, pero el muchacho ese, o sea, de hecho cuando yo fui a, porque yo estaba con la otra chica y vino... Me da la mano o algo para salvarme. No, pero en plan, yo cuando me acerqué, él estaba como, en plan, yo les veía de lejos y veía como, pues ese tipo de interactuaciones que tienes cuando pues una persona dice, anda, me llama la atención, Yo vale. en plan... Y cuando me acerqué, Hola. el muchacho, hola guapa, donde quieras que te meta el micrófono.
Bueno, Bueno, que Chris se quedó hablando y yo fui y queríamos preguntarle por varios micros que no tenían el precio puesto. Y yo le cogí estos porque, no sé, algo me dijo, pues estos, a ver. Y me dijo el señor, creo que cabe que estos están a 70 y pico euros cada uno. Y yo, bueno, no van a ser estos, ya está. Y dice, déjame comprobarlo. Y yo de verdad iba pensando todo el rato, ¿qué le voy a decir yo a este hombre para decirle, vale, pues estos no, dime otros cuyo rango de precio sea como 3 veces menos? sí. Y los pasó y me dice, mira, están rebajados de 78 a 18. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Y así empezó todo, en plan, con una rebaja de micros increíble. Sí, y luego el resto de cosas las compramos por internet. Sí, el resto de cosas Por internet. las compramos por internet y nos salió todo muy bien. En plan, y luego fuimos Yo creo que a... nos hemos gastado, de hecho, bastante menos de 50 euros por cabeza. Yo diría 100. Porque piensa Es verdad. que luego fuimos a una tienda A una tienda europea a por la mesa. cuya bandera es amarilla y azul a por la mesa. Y que es una tienda muy famosa de mesas y cosas. Y de albóndigas. Y de albóndigas y de perritos. Y bueno, fuimos a esta tienda y íbamos pensando lo mismo. Vamos a gastarnos el mínimo dinero posible en esto. O sea, estuvimos mirando hasta por internet de segunda mano. Es que no sé cómo cambiar eso de nombre. Internet de segunda mano. Internet de segunda mano, mesas. Y nada, llegamos ahí, empezamos a ver mesas y todas eran, o sea, No había ni- una mesa que era la mitad que esta, 60 euros. Sí. ¿Qué me estás contando? ¿Qué pasa? ¿Que le estaba haciendo Jesucristo cuando era carpintero la mesa? O sea, que Vamos. literal, yo pensé, pero ¿qué mierda es esta? En plan, que es una tabla y 4 patas, que no me estás haciendo aquí, en plan, que no es, yo que sé, una cama, ¿sabes? Total. Que si no me pongo yo y de alguna forma montaba una mesa. Lo hacíamos así, no mesa de cartón, o sea... Sí, literal. Y llegamos a una de estas habitaciones de... Habitación modelo. Sí. Y estaba esta mesa y ponía 33 euros. Y yo pensando, vamos a ver, ¿cómo puede ser que una mesa que es la mitad que esta sea 60 euros y esta que es el doble sea 33? Y lo que resulta es que esto era un escritorio. Sí. Así que si algún día vais a esa tienda tan famosa de muebles donde todos hemos comprado muebles alguna vez y queréis una mesa, comprad un Porque escritorio. de hecho, cuando salimos de la tienda nos encontramos con mis jefes del despacho. O sea, va todo el mundo a esa tienda. ¿Qué tienda será? ¿Ah? Y punto. Y punto. Y K punto. Bueno, y ya son muchas pistas, ¿eh? Ya son muchas pistas. Ya el que no lo haya pillado, cuidado. Ya, Cuidado. Amigo, sal de este podcast. No, Abandonaste, no, que se quede porque... No, hombre, no. Pero eso, yo creo que como que hackeamos el mercado multimedia y el punto. De verdad, o sea, para mí fue como, ¿por qué todo nos está saliendo tan bien? Y eso, si vais a punto, por favor, comprad un escritorio. Todos nos salió bien. ¿Qué podcast tiene esto? Que venga y que me lo diga. Es más, porque esto estaba por aquí perdido Sí. en donde tenemos el escenario. Algún día os haremos un tour por toda la mierda que hay aquí alrededor, que es increíble. Es que, sí, o sea, hemos encontrado cada maravilla. Sí, que iréis viendo en los siguientes capítulos. Y luego también es verdad cómo se nos ocurrió el rollo de los trailers y de la Buah. publicidad. Eso también fue un brote. Sí, eso fue un día pensando y decidimos, por lo que sea, salir de un maletero unas 5 o 6 veces. Yo me hice daño saliendo de ese maletero. En la toma buena te tropezaste, cosa que me parece verdaderamente delicioso de ver. O sea, Sí, pues yo me hice pupa. me O sea, parece increíble. a ti te gusta que Y tú, sufra, ¡ay! ¿eh? Es que tío, se escucha ¡ay! No me gusta que sufra, pero me parece que fue la mejor. Igual que en el último, cuando se cae este cartel, en el perfecto timing, es que, no sé, Está muy bien, está muy todo, bien, la todo ha verdad. salido muy bien. La Y eso, no sé, o sea, ¿y qué queremos hacer con este podcast? ¿Cómo describirías tú qué buscamos con esto? Rajar lo primero de todo. Bueno, yo creo que antes de tal, también es verdad pasar un rato agradable juntas. Sí, Y ya está. sí, en plan, pues lo mismo que hablamos, que nos podríamos sentar aquí sin micros a hablar de lo mismo, Pues sí. pues hablarlo con micros. Sí, dicha la cursilería, rajar de gente porque me gusta, en plan, jodete,
¿Me has jodido la vida? Pues jódete, que te voy a exponer en internet. Que todo el mundo va a saber quién eres, pero dentro de la legalidad. No desenmascarando a la gente, pero dando pistas. Sí, sí, realmente es un poco para desahogarnos también. Sí, es como, yo lo definiría como un sitio para hacer terapia gratis. Sí. Incluso Sí. a lo mejor algún día terapia, ¿sabes? A lo mejor algún día. Ahora empezamos a cobrar a los invitados, ese a ver tipo de qué terapia, pasa. ¿sabes? Pero sí, un sitio donde hacer terapia. Sí, y también porque teníamos pensado, ya lo veréis, aparte de hablar nosotras dos, que aunque somos dos personas geniales, pues habrá que traer a alguien más. Sí. Esta mesa está hecha para 3. Sí. Pero traer a otra tercera persona también porque creemos que hay personas anónimas que no se cuenta su historia y que son historias súper curiosas Sí. o historias que realmente merece la pena ser contadas Sí. y no quedarse en el anonimato porque al final siempre son los 4 tontos de siempre. Y lo digo, ya está, los 4 tontos de siempre, eso es lo que sois. Ya está, y a mí me da igual. Sí. ¡Que me funen ya! Sí, No, a mí me van a funar pronto. Y que son las personas. Yo creo que las personas no famosas son las que mejores historias tienen que contar. Sí. Te lo prometo, de verdad, ¿eh? Entonces nos gustaría traer a esa gente pues para contar su historia. Sí, y si alguien que os llame la atención, que tengáis curiosidad, mandádnoslo, ¿sabes? O si dices, joder, yo tengo esta historia. Y sería la caña compartirla con todo el mundo. Sí. Tengo esta desgracia y quiero hacer terapia gratis. Pues podéis venir. Sí, o sea, porque al final esto es un lugar abierto donde vamos a dejar Sí. que todo el mundo se exprese, que todo el mundo cuente su historia y ya está. Y realmente también es un poco para tener ese tipo de plataforma y que cada uno pues se exprese y sea Sí. feliz. O sea, igual que, que nosotras nos hacemos terapias entre nosotros, pues que venga otra tercera persona y nos hacemos terapia Sí. todo el colectivo del Sí, podcast. Y todos aquí rajando. Y llorando, básicamente. Sí, bueno. Pero el objetivo yo es no, rajar. Yo de repente. Sí, estoy llorando muchísimo. Es que me imagino al invitado y yo, "Ah, tu perro llorando, tu madre, tal, y tú. "Ujú. Vaya putada, ¿eh?". En plan, pues sí. La vida es una mierda. Un poco así. Y luego ya, bueno, ya para finalizar este podcast... ¡Ah! Sí. No hemos traído las cartas. No hemos traído las cartas. Bueno, no pasa nada. Es que también probablemente haya una sección de cartas del tarot. Si queremos lanzar, bueno, Chris tiene una forma de lanzar las cartas que a mí me parece increíble, que es una baraja española que cuando se lo conté a Miguel me dijo, ¿pero qué pasa? En plan, sota de bastos significa, no va a suceder, amiga. Pues no, o sea, tiene un sentido, ¿vale? Y le haces preguntas y te contesta a corto plazo. Entonces, nosotras le vamos a hacer preguntas, pero si vosotros también abriremos como yo creo que un apartado para que la gente deje sus preguntas y Sí, se los podamos plantear. incluso a través de Instagram y de esas Sí. preguntas ya las cogemos. Sí. Sí, preguntarle a En plan, que tenéis... Que a Tarot. ¿Tienes dudas con el novio? ¿Con la novia? ¿No sabes exactamente cuánto dinero tienes en la hucha? Pregúntaselo. Te contesta el tarot. Te contesta el tarot. 3,50. El tarot -8. ¿Te acuerdas de la deuda de tu abuela? Para pagar a la abuela. Y el tarot, sí, amiga, sí. Entonces, eso. Y bueno, ya luego en último lugar nos ha escrito gente. Sí, Para muchas que gracias. resolvamos. Jo, que los comienzos siempre son un poco lo más difícil para conseguir preguntas y os agradecemos de todo corazón. Yo creo Sí, las bueno. personas que nos habéis dejado preguntitas. Sí, bueno, eso que dice ella. A ver, yo no tengo corazón, no puedo sumarme a la moción. Yo soy un ser de oscuridad. Lo siento. Se llama... Yo lo he intentado. Se llama apego evitativo. Yo lo he intentado. Pero... No, pero nos ha escrito aquí una persona que para nada es conocida. Ninguna de las tres las conocemos de nada. Para nada. Que en qué momento nuestras neuronas se juntaron y dijeron, sí, vamos a hacer un podcast. Creo que ya lo hemos respondido. Sí. Entonces... En un momento totalmente random. Yo sí. creo que fue, es más, cuando estábamos grabando la referencia para mi vídeo de animación del es curso verdad, pasado. es verdad. Que Tienes fue ahí. razón. Tienes razón. Sí, y que yo te dije, me encantaría entrevistar a mi profe. Es verdad, tienes razón. Y estábamos tú y yo ahí actuando en plan una y otra vez con el libro, la copita. Bueno, el vino. es que ayudar a Raquel, o sea, solo con lo que te ha ayudado a ti para los vídeos de animación, me Ya. merezco como mínimo un premio a gran amiga. Ya, Que en verdad no me Ya. importa porque me lo paso súper bien. ya. Pero, buah, es que animar es súper difícil y los vídeos para grabar es Ya. chungo, ¿eh? Pero bueno. Pero Pues bueno. oye, la vida te manda retos y tú pues los aceptas o te hundes tú? y yo he dicho, pues no me voy a unir. Y tú, pues llamo a Chris. Literal. Pero me lo paso muy bien contigo. Y yo contigo, bueno.
Bueno, cursilerías aparte. Vaya. Nos preguntan también, sabes que es broma, Ya lo sé. ¿cómo os sentís ante esta nueva aventura? Yo siento, te lo juro, en plan, súper buenas vibras. En plan, que va a ir bien. Es que en mi mente todo va a salir genial. Yo la verdad, en plan de sí, o sea, de buena vibra, de me apetece Sí. hacer esto, venga, jiji, jaja. Y aparte, no solo eso, sino que nos va a permitir conocer a gente muy guay. Sobre todo, y también el averiguar cosas que es que si esto no estuviera, esto nunca hubiera pasado. Sí. Y hay un millón de cosas que se hubieran quedado en el tintero, o no en el tintero, sino meramente Sí. desapercibidas y de repente dices, joder, qué guay todo esto que estoy aprendiendo. En plan, solo por el hecho de aprender. Bueno, pues eso, aprender. También, cosas que nunca Sí. llegaríamos si no hubiera sido por esto. Sí, yo creo que hay muchas preguntas que a raíz de esto nos hemos estado haciendo, a raíz de pensar en los invitados y todo eso, y ahora yo necesito una respuesta, te lo juro. Yo no puedo seguir viviendo así. Tienen que venir ya todos. Sí. Aquí os esperamos. O sea, aquí hay un hueco en medio. Pues sí. Y también si alguien quiere venir de público, también. Sí, también, o sea, tenemos ahí, ahí 2 sofás. Bueno, preciosos, literalmente preciosos, no. Pero que os podéis sentar y venir aquí y ya está. O si Sí. tenéis, o sea, de verdad, aquí esto está abierto para todo el mundo que quiera contar una historia. Sí, del tipo que sea, ¿eh? Sí. Y que, vamos, porque venimos aquí a rajar y a contar lo Sí. miserable que es Todo la el mundo que vida. quiera hacer terapia, pues está aquí invitado. Totalmente. De verdad. Y yo creo que hasta aquí hemos llegado, guapa. Sí, la última pregunta. Es verdad, si soy un caballo de verdad. Pero solo homosexual de las montañas. Efectivamente, Sí. Raquel ha respondido a la pregunta. No. Sí, no es un caballo, pero es homosexual de las montañas. Sí. De las montañas. Sí, yo caballo hetero no. No. Nunca hetero. Nunca. Jamás. Never. Este podcast de doble piana. Este podcast de unas heterófobas. La heterófoba, la amiga heterófoba. La mariliendre, ¿no? Que se llaman ahora. ¿Eh? ¿No sabes eso? Que la gente, como las que son amigas de los gays, que los gays siempre han tenido bullying y todas esas Sí. cosas del colegio, y está ahí para apoyarles, ahora se llaman mariliendres. Ah, Sí soy. nunca he tenido una mariliendre. Yo la verdad que cuando sufrí bullying y era gay, siempre estuve sola. Hablaremos de eso. Hablaremos de mi historia del bullying, sí. Hablaremos del bullying. Ujú. No, la verdad que yo en mi época Y sin sola. ningún tipo de filtro. Yo creo que eso hay que dejarlo claro. Aquí se va a hablar de temas que nos van a cancelar muchas veces, pero se va a hablar sin filtro. Sí, a ver, hombre, sin filtro. Hombre, no voy a decir el nombre del grupo que tenemos de Francia, pero... Claro. Pero sí que se va a hablar con libertad Sí. de las situaciones. Sí. Pero porque también de alguna manera queremos... Atraer a lo que somos. No, sí. Yo diría... O sea, me gustaría que la gente que nos viera, de alguna forma... Se sintiera representada. Sí, y también por el hecho de que estos temas no se suelen hablar, o si Sí. normalmente nosotras vemos que se hablamos, pero lo hablamos en nuestros círculos Sí. cercanos, pero no es la mayoría de la gente, y nos Sí. gustaría también dar visibilidad pues a estas cosas que yo creo que nos pasan a la mayoría de la gente, pero luego por lo que sea no se habla. Sí. Y nada, sí, efectivamente soy un caballo homosexual de las montañas. Lo dudabais. No entiendo por qué, hay pruebas gráficas de ello. Señoría, son hechos probados. Y ya está, yo creo que hoy ya está. Y sí, yo creo que por hoy ya está. Y Nada. ya que estamos justo en 1 hora. Sí, 59-33, o sea, de locos. Bueno, 33. O sea, un poco sí. menos porque ha habido un momento palmada. Sí, pero guay. Yo creo que Sí, o que sea, de qué locos. increíble. ¡De locos! Y eso, seguiremos hablando de cosas. Vendrá aquí gente 2 veces al mes a hablar de cosas también. Si Sí. en algún momento se da, vendrá aquí gente 3 veces al mes. O sea, eso es una cosa flexible. Sí, pero lo que está claro es que va a haber episodio todas las semanas. Sí. Probablemente todos los sábados a las 12. Igual algún día se nos escapa y es a la 1:30, pero sábados a las 12. Sí, y vídeos de mierda. Y vídeos de mierda. Por redes sociales, sí. Sí. Sí, somos. O sea, que seguidnos en todas las plataformas que podáis. Y en Twitter estoy tuiteando yo. Venid a contarme en chisme. Twitter, que es, o sea, en todos lados somos pobres y desgraciadas, pero en Twitter somos podcast pobres. O pobres podcast. Uno de esos dos. Lo dejo aquí apuntado. Ya está. Seguidnos en las redes sociales Pues que va a lo estar dejo por aquí. todo. Y nada, aguantar como podáis, chavales. Buena semana, chicos. Un besazo. Se os pasan de gracias mandándolas. Sí, sí. La de gracias al link de abajo. Un besico.
Deu.